En un comentario que me hicieron en el video del análisis de la ofensiva ucraniana, me preguntaron a qué me refería yo cuando yo hablaba de que los estadounidenses y ucranianos realizaron hasta 8 juegos de guerra, refiriéndome a la ofensiva. Me preguntaba si podía explicar qué es un juego de guerra, porque él decía, no creo que sean maniobras comunes como en tiempos de paz, porque sería muy obvio para un enemigo saber cuáles son las intenciones de ataque. Ya, te explico qué es un juego de guerra. Hay con respecto al comentario acerca de si los ucranianos con los gringos con los británicos jugaron con apoyo aéreo o cuáles fueron las reglas, lamentablemente es muy difícil a menos que haya alguien que haya hecho un leak en Discord en el foro de War Thunder. Imposible saber cuáles fueron las reglas o cómo se hizo al detalle. Lo único que se sabe es que se hicieron esos 8 juegos de guerra. No se sabe nada más. Me imagino yo que tomaron en cuenta no tener apoyo aéreo. Me imagino yo. Quién sabe, ¿cierto? A lo mejor sí lo hicieron. Un juego de guerra es un juego de estrategia en que dos o más jugadores comandan fuerzas opuestas en una simulación de una operación militar. Puede ser para recreación, para entrenar a oficiales militares en el arte del pensamiento estratégico o estudiar la naturaleza de potenciales conflictos. Muchos juegos recrean batallas históricas específicas, pueden cubrir guerras enteras o cualquier campaña, batalla o enfrentamiento de bajo nivel dentro de ellos. Muchos simulan combate terrestre, pero también hay de combate naval y aéreo. Generalmente las actividades donde los participantes realizan acciones de combate de mentira, como dispararse proyectiles de goma o laser tag, no son considerados wargames, sino que ejercicios de entrenamiento de campo, aunque en todo caso depende de la institución. Actividades como capturar la bandera o el paintball son clasificados como deportes físicos, mientras que el juego de guerra es uno mental. El wargaming, como se conoce hoy en día, fue inventado en Prusia en el siglo XIX. El segundo juego de guerra inventado se llamaba Kriegspiel. Dividía a los participantes en 3 habitaciones separadas, 2 opuestas entre bandos y una al medio de ellas, con los árbitros. La idea era que los jugadores sintieran la niebla de guerra, la confusión y la fricción. Los militares prusianos adoptaron este juego como una herramienta para entrenar a los oficiales en su pensamiento crítico y estratégico y para desarrollar doctrina. Los entusiastas civiles también lo juegan, pero este es un hobby ultra nicho que se expandió gracias a los videojuegos, y sus modelos van orientados más bien a la satisfacción del jugador que el realismo. Por lo tanto, hay que diferenciar a los juegos de guerra profesionales de los recreacionales. El profesional, usado por los militares como una herramienta seria para entrenamiento o investigación. Aquellos juegos que no incluyen armamento moderno o tácticas modernas son de un interés limitado, aunque algunos sí cubren batallas históricas de interés a historiadores militares, porque un wargame profesional es usado para preparar a oficiales para la guerra actual. Naturalmente el énfasis es en el realismo y eventos actuales. Por lo mismo, muchas organizaciones mantienen los juegos y diseños en algo secreto. Entonces, un juego de guerra simula un conflicto armado. Tiene al menos 2 bandos opuestos con jugadores que suelen ser oficiales, que reaccionan de forma inteligente a las decisiones del otro, no incluye el uso de tropas o armamento, y se enfoca en el pensamiento táctico y estratégico. Un juego que ejercita las habilidades técnicas como el vuelo es un simulador de vuelo, no es un juego de guerra. Los juegos recreacionales de computadora no se llaman juegos de guerra, sino que se llaman juegos de estrategia. Y hay 2 conceptos que aprender. El modelo es un término que puede significar 2 cosas. Uno es el modelo conceptual que describe las propiedades, capacidades y comportamiento de cosas que el juego intenta simular, y el otro es el modelado físico, como figuritas, vehículos, terreno, que sirven un propósito estético y no tienen mucha consecuencia en la simulación. En el sentido profesional, raramente se usan modelos físicos porque la estética no es importante y la escala a la que se juegan lo hace poco práctico. Un juego de guerra se trata de tomar decisiones, no de aprenderse las capacidades técnicas de un sistema particular de armas o vehículos. Por lo tanto, un modelo bien diseñado no describe más allá de lo que el jugador necesita saber para tomar decisiones efectivas, porque el jugador no debería estar cargado con cálculos,
porque esto ralentiza el juego y lo distrae. Si un jugador toma una mala decisión, debería ser por su mal pensamiento estratégico, no alguna regla o error aritmético. De otra forma, el juego no entregará lecciones profundas y fiables. Si el juego es asistido por computadora como lo son la mayoría hoy en día, entonces los modelos sofisticados sí son fiables porque se pueden escribir en código y procesados rápidamente. Otro concepto es el nivel de la guerra. En uno de nivel táctico, el enfoque del conflicto simulado debería ser una sola batalla, como el ataque de un submarino a un convoy mercante. A nivel estratégico, el enfoque es toda una campaña o guerra, y las batallas se resuelven por una simple computación. Los jugadores se preocupan de temas de alto nivel, como la logística y la diplomacia. ¿Qué ventajas trae un juego de guerra? Que a comparación de los ejercicios de campo, el wargame es barato y es rápido, porque no requiere que movilices a miles de hombres con todo el equipamiento y la logística. Algunos juegos se pueden completar más rápido porque el tiempo se puede comprimir. En un juego naval, los jugadores no tienen por qué esperar días para que salgan los navíos, simplemente avanzan el tiempo hasta la siguiente decisión a tomar. Otra ventaja es que se pueden experimentar con recursos que en realidad no se poseen, como alianzas que en la vida real no existen, armamento que aún no se ha adquirido, e incluso tecnologías hipotéticas que aún no se inventan. Por ejemplo, los alemanes luego de la Primera Guerra Mundial no podían darse el lujo de desarrollar doctrinas mediante ejercicios de campo. Para compensar, expandieron enormemente el wargaming. En su rearme de 1934, los oficiales ya habían desarrollado teorías acerca del armamento a usar y las reformas organizacionales a implementar. Sin embargo, un juego de guerra no puede ser usado para predecir el progreso o conclusión de una guerra como uno intentaría predecir el clima. El comportamiento humano es demasiado difícil de predecir para lograrlo. A menos que seas tremendo tryhard, un juego de guerra no te provoca ansiedad, enojo, tristeza, estrés, fatiga, etc. Cosas que un comandante puede experimentar y va a experimentar en el combate real. Y por lo tanto un juego no puede ver los efectos que estas emociones tienen en su toma de decisiones. Habiendo dicho eso, no hay entrenamiento que pueda replicar la experiencia de la guerra. Así que no es una debilidad específica de los juegos de guerra. Otro problema es que se pueden producir predicciones erróneas porque un comandante puede hacer las cosas de forma diferente en el campo precisamente porque estuvo insatisfecho con las decisiones que tomó en el juego. Los juegos de guerra también son una forma costo efectiva de darle a los oficiales la experiencia, o algo que se asemeje a ella, de tomar decisiones como un líder en un conflicto armado. Y esta es la aplicación más antigua del wargaming. Ahora bien, la efectividad, o sea, volver a un mal oficial en uno bueno, es bien difícil de medir porque dentro de su educación hay muchas herramientas y procesos que inciden en su habilidad, y el efecto del wargaming es difícil de aislar. Pero el mayor valor de esto es algo que nunca recibirían de un libro o salón de clases. Esto es, un enemigo que reacciona de forma impredecible e inteligentemente a las decisiones del jugador. Además enseñan a poner en práctica protocolos de compartimento de la información y comunicar órdenes. Le enseñan al jugador a lidiar con información incompleta, retrasada, incorrecta o superflua. En tiempos de guerra también es útil porque ayuda a desarrollar doctrina sin que el enemigo se dé cuenta y se adapte. Un problema en plena guerra es que cuando una fuerza armada aprenda a la mala las lecciones, y a medida que se va volviendo mejor luchando con el enemigo al mismo tiempo se adapta, modificando su armamento o táctica para mantener la ventaja. Los juegos de guerra también le ayudan a los militares a determinar qué armamento o infraestructura debería adquirir. Por ejemplo, en 1920, los estrategas militares norteamericanos creían que podían ganar una guerra con Japón rápidamente simplemente navegando por el Pacífico y venciendo a la armada japonesa en algunas batallas decisivas. Pero cuando se probaba esta estrategia, fallaba regularmente, porque Japón siempre lograba aguantar un poco más, extender la guerra a una de desgaste y eventualmente ganar. El juego predijo que Norteamérica necesitaría bases avanzadas en el Pacífico donde sus buques pudiesen reabastecerse y repararse. Tal infraestructura requeriría alianza con países como Australia, Nueva Zelanda y el Imperio Británico. Adivinen qué pasó.
Otro ejemplo es Alemania, con su doctrina de submarinos en las guerras mundiales. En la primera, los submarinos eran algo nuevo. Nadie sabía cómo utilizarlos de la forma más óptima, y Alemania desarrolló su doctrina en la marcha, sin sacar mucho fruto de ello. Pero en los años de interguerra, con una armada casi inexistente, experimentaron en juegos de guerra con las doctrinas de manada de lobos para derrotar a las contramedidas de submarinos británicas. A consecuencia, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes entraron con una ventaja que le costó a Gran Bretaña mucho tiempo antes de sobrepasarlos. Esos son los juegos de guerra, o wargaming, o Kriegspiel. Espero les haya servido.